¿Qué onda, fam? Bienvenidos al único programa en donde noticias son tan absurdas que parecen sketch, pero neta pasaron. Esta semana Irán le prendió fuego al mundo y México está como, ay, sí, qué triste. ¿Cuánto dijeron que vamos a ganar? 406 mil millones de pesos extra si el petróleo se mantiene así. Literal, somos el único país que ve una guerra mundial y saca la calculadora. Mientras tanto, el nuevo jefe del cártel Jalisco resulta ser un gringo de California. Trump buscando narcos y el más buscado tiene pasaporte americano. No puedes escribir esta ironía ni aunque quieras. Soy Íñigo y esto es México Centro. Empezamos con la guerra que México no peleó, pero que le está llenando la cartera. Israel bombardeó el yacimiento de gas más grande del mundo en Irán. Irán respondió atacando pozos petroleros en Qatar, Arabia Saudí y Kuwait. El resultado, el barril del Brent cerró el viernes en $112. Subió 55% en 3 semanas. Para que dimensionen, cada dólar extra en el precio del petróleo le mete a México 11.6 mil millones de pesos adicionales. Si el promedio del año cierra $90. Estamos hablando de 406 mil millones de pesos extras. 406 mil millones. Con esa lana pagas la línea 5 del metro que prometieron para el Mundial. 3 veces, con vagones de lujo. Pero esperen, se pone mejor. O peor, depende de cómo lo veas. Porque sí, México está ganando con el petróleo caro, pero también importamos más de la mitad de la gasolina que consumimos. Entonces, el gobierno ya activó el IEPS para mantener la gasolina en 24 pesos, porque Sheinbaum prometió que no iba a subir y cumplir esa promesa con el Brent a $112 es como prometer dieta en Navidad. Es posible, pero va a doler. Literal, estamos subsidiando gasolina con el dinero que ganamos vendiendo petróleo. Es como tener un negocio tan exitoso que pierdes dinero only en México. Hablemos del elefante en la habitación, o más bien, del narco en California. Porque resulta que el nuevo jefe del cártel Jalisco, el más poderoso de México después de la muerte del Mencho, es Juan Carlos Valencia González, ciudadano estadounidense nacido en California, que resulta ser hijastro del Mencho. Y según The Wall Street Journal, a sus 41 años de edad, ya se sentó en el trono dorado que dejó su padrastro. Tan pronto enterraron al Mencho en su ataúd dorado como tazo, el hijastro empezó a consolidar su poder. 2 lugartenientes de alto nivel ya aceptaron no pelear el liderazgo. O sea, ni hubo guerra interna, como cuando todos aceptamos que nos cambiaron a Belinda por Daniela Luján en Cómplices al Rescate, pero con cuernos de chivo. Ahora viene lo bueno. Para que Estados Unidos pueda vigilar a uno de sus propios ciudadanos en el extranjero, necesita aprobación del fiscal general y convencer a un tribunal secreto de inteligencia extranjera. Léanlo de nuevo. Tribunal secreto. Entonces, Trump ahora está en la situación más incómoda de su vida. El narco que más quiere atrapar tiene pasaporte gringo. Es literalmente el problema constitucional más cringe que le pudo pasar. Sheinbaum abatió al Mencho, sí, pero el trono ya tiene sucesor y este tiene derechos civiles. Ah, y el currículum de este güey es de antología. Su mamá es Rosalinda González Valencia, cerebro financiero de los Queenies. Su papá es Armando Valencia Cornelio, fundador del extinto Cártel del Milenio. Este señor nació con narco en el ADN. Su ventaja competitiva es que conoce el sistema financiero estadounidense y analistas ya dicen que su liderazgo podría modernizar el lavado de dinero del cártel, porque claro, lo que faltaba, un narco con fintech skills. El Departamento del Estado ofrece $5 millones por su captura, pero la pregunta real es, ¿cómo lo capturas sin violar sus derechos como ciudadano americano? Sheinbaum y Trump van a tener que coordinarse en un nivel legal que ninguno de los dos quiere. Bienvenidos al thriller geopolítico más absurdo del año, el narco que la Constitución gringa protege. Todo empezó el jueves 19 con un video de 37 segundos. Una mujer en short asoleándose las piernas en ventana de Palacio Nacional, tomado desde el Zócalo. Lo publicó Vanpipe, creador de contenido crítico de la 4T, editado con un audio de Sheinbaum diciendo que vio a Shakira desde el palacio. Y aquí es donde empieza lo bueno, porque el gobierno respondió,
Y güey, hubiera sido mejor que se quedaran callados. Infodemia MX, la cuenta oficial del gobierno, para combatir fake news, posteó el mismo jueves. Falso. El video es falso y fue generado con inteligencia artificial. Más del 71% del metraje fue creado con IA. 71% creado con IA, específico. Técnico, conveniente. Había solo un problema. Era mentira. Verificado.mx, plataforma verificadora que no le debe chamba al gobierno de Morena, los corrigió. La plataforma del gobierno desinformó. Fue un falso positivo de las herramientas de detección. O sea, el detector de mentiras del gobierno mintió. Ironía a nivel institucional. Y Vanpipe, neta, le ganó el round al sistema público de radiodifusión completo. Publicó un segundo video desde otro ángulo. Misma mujer, mismos chamorros, pero ahora vestida de negro. Piernas descubiertas, frotándose las manos. Ni el gobierno ni Infodemia volvieron a responder. ¿Qué iban a decir? Perdón, ¿esta tampoco es IA? ¿Es Ultra HD? Este fin de semana la teoría que prendió redes. La mujer es Annie Pardo Semo, mamá de Claudia Sheinbaum, nacida en Bulgaria. Vanpipe hasta publicó: ¿reconoces a tu funcionaria? Dirigido al secretario de Hacienda. La presidencia no ha dicho nada, absolutamente nada. Y ese silencio, bestie, dice todo. Aquí el debate no es quién es la mujer. El debate es ¿qué pedo con Palacio Nacional? Literal estamos hablando de la sede del Poder Ejecutivo Patrimonial Histórico. Alberga los murales de Diego Rivera, es escenario de ceremonias cívicas. Y ahora, aparentemente, también es donde puedes asolear las patas un jueves cualquiera. La pregunta no es si la mamá de la presidenta tiene derecho a vivir ahí. La pregunta es si el inmueble más simbólico del Estado mexicano se convirtió en casa particular. Porque una cosa es vivir en Los Pinos, que para eso se construyeron, y otra muy distinta es convertir Palacio Nacional, que es de todos, en tu sala de bronceado con vista al Zócalo. ¿Se imaginan? Disculpe, vengo a ver los murales de Diego Rivera. Ah, no, ahorita no se puede, la señora está soleándose. Heavy. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se fue del Zócalo este fin de semana, después de 72 horas de plantón. Cientos de maestros levantaron campamento, pero no se fueron en silencio. Primero bloquearon 4 horas las oficinas de las principales afores en Paseo de la Reforma y les tiraron huevos a las fachadas. Porque cuando no te hacen caso con palabras, pues hay que intentarlo con huevos. El balance honesto lo dijo el secretario general de la sección 34 de Zacatecas. No se logró la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007, pero sí contribuimos a seguir denunciando lo injusto de esta ley. O sea, no ganamos, pero levantamos conciencia, que es la versión sindical de no gané, pero competí bonito. Pero aquí viene el plot twist. La coordinadora no se fue derrotada, se fue con calendario. La líder de la sección 22 fue directa. Regresaremos en el marco de la justa mundialista. Exacto. Van a regresar en junio, justo cuando México inaugura el Mundial contra Sudáfrica, el 11 de junio. Están literalmente agendando el paro indefinido para coincidir con el partido más importante del año. Eso no es accidente, eso es estrategia de presión nivel avanzado. Entonces ahí tienen 3 días de bloqueos, huevos a las afores, 0 respuestas del gobierno y una promesa de regreso en el peor momento posible. La gente acaba de convertir el Mundial en su rehén político y Sheinbaum tiene 80 días para decidir si negocia o si quiere que el mundo vea a México bloqueado mientras inaugura la Copa. El PAN acaba de hacer el movimiento más arriesgado de la oposición en años. Este sábado, Jorge Romero, dirigente del partido, anunció: todas, absolutamente todas las candidaturas del PAN las abrimos y se las ofrecemos a la ciudadanía. Va en serio, va sin reservas, va sin vuelta atrás. Ni una candidatura reservada para liderazgo alguno. Ahora sí, todo se compite, todo. El mecanismo: cualquier ciudadano sin militancia puede inscribirse en una app del partido y medirse con militantes en un proceso que incluye entrevistas, recolección de firmas, foros y encuestas. Hasta ahora más de 5,000 registros y 30,000 afiliados. O sea, el PAN está apostando a que la ciudadanía haga mejor trabajo que sus propios cuadros. Y honestamente, viendo el historial, pues no es mala apuesta. Pero aquí viene lo jugoso.
El anuncio se hizo en la Alameda del Sur con Ricardo Anaya, Maru Campos, Kenia López Rabadán y Santiago Krill presentes. Y Romero cerró con: rompa el pacto, presidenta. Rompe el pacto de muchos de los suyos con el crimen organizado. ¡Boom! Ahí está el eslogan para 2027. Rompa el pacto. 3 palabras directo al hígado. Pero la ironía es deliciosa. Romero también señaló que otras fuerzas ya anunciaron candidatos concretos. El PAN se posiciona como el único que de verdad abre el proceso, diferenciándose del Verde, de Movimiento Ciudadano y hasta del PRI. O sea, están tirando shade a sus propios aliados antes de aliarse. Eso es nivel passive-aggressive político. ¡Qué respeto! Y la pregunta que nadie hace: ¿qué pasa si Ricardo Anaya gana la encuesta? Porque 100% ciudadano suena bonito hasta que el que gana es el mismo de siempre. Entonces sí, el PAN abrió todo, pero si al final gana un político de carrera, este experimento va a envejecer peor que el niño del Sexto Sentido. El Senado está listo para votar el Plan B electoral esta semana. Comisiones hoy lunes y pleno el miércoles 25, antes de Semana Santa. Y el detalle que tiene a todo mundo viendo es el artículo sobre revocación de mandato, porque con este Plan B, Sheinbaum quedaría constitucionalmente autorizada para hacer campaña en su propia revocación de mandato a partir del 1 de octubre de 2026. Así como lo escuchan, la presidenta puede hacer campaña en su propia revocación. Eso es como ser juez y parte, pero con presupuesto federal. Las comisiones están buscando precisar que la promoción presidencial no debe favorecer a ningún partido. Pero güey, si la presidenta sale en cadena nacional a decir: voten por mí en la revocación, ¿en serio vamos a pretender que eso no favorece a Morena? ¿Qué mamá da esos consejos? El INE ya exhortó a que la consulta ciudadana y la elección judicial se realicen en 2028. Pero obvio, el INE es el instituto que más tiene que perder con este plan. Entonces, claro que quiere retrasar todo. El Partido Verde en el Senado ya respalda el Plan B. Sorpresa level 0. Y la cereza del pastel: el Senado recorta su propio presupuesto 15% y aprueba que la presidenta se promocione. Eso es el intercambio más barato de la historia legislativa. Nos bajamos el sueldo un cachito y a cambio la presi puede hacer campaña con el dinero público, el negocio del siglo. El Plan B se aprueba esta semana y con él la posibilidad de que Sheinbaum sea la primera presidenta en hacer campaña en su propia revocación en nombre de la austeridad, obvio, porque la ironía ya no existe en este país. Solo queda el performance. Guanajuato va a construir un acueducto que lleve agua de la presa Solís a León con una inversión de 15,000 millones de pesos. Es uno de los 16 proyectos estratégicos del Plan Nacional Hídrico de Sheinbaum. Suena bien, ¿no? Agua para una ciudad, lo básico. Pero esperen, resulta que Jalisco está enojadísimo. ¿Por qué? Porque esa presa, aunque está en Guanajuato, tiene un acuerdo desde el 2004 que dice: cuando la presa Solís se llena al 90%, tiene que mandar agua al lago de Chapala. Pero en los últimos 20 años, la presa solo ha llegado al 90% en 15 ocasiones. 15 en 2 décadas. Les cuento, resulta que en la administración de López Obrador se terminó la presa del Zapotillo, pero la cortina se quedó en 60 metros para no inundar poblados de Jalisco. El agua quedó solo para Jalisco y León, que estaba prometida como beneficiario. Se quedó con las manos vacías. Sheinbaum llegó y dijo: no te preocupes, León, te resuelvo el problema. Y le inventó este acueducto. Plot twist: lo resolvió sin consultar a Jalisco, como cuando haces planes grupales en el chat y aunque nadie más contesta, igual reservas. Y aquí está el detalle que nadie te dice. El Congreso de Guanajuato ya aprobó 4,000 millones de pesos para el proyecto. En 2026 empiezan a construir los primeros 10 kilómetros. Esto no es plan, esto ya es ejecución. Mientras Jalisco está protestando, Guanajuato ya está comprando tubos. Y otro dato que les va a encantar: la presa Solís puede concentrar un volumen equivalente a la 10ª parte del lago de Chapala cuando se llena. ¿Cuándo fue la última vez que se llenó? Hace 48 años. 48, tus papás ni siquiera habían ido a la primaria. Esa presa no se llena desde que México ganó un mundial. Wait, mal ejemplo. Ahora hablemos de los amparos, porque Jalisco no se quedó callado.
se presentaron 10,000 amparos. 10,000. Eso es más amparos que capítulos de La Rosa de Guadalupe. ¿Saben cuántos desecharon? El 40%. 4,000 amparos a la basura. Y el resto los ignoraron. Literal los vieron y dijeron, qué bonito. Next. Habrá que esperar a ver qué pasa, porque se pone mejor o peor. Depende de cómo lo vean. Esta es de las que duelen. El viernes 20, Lula reveló que llamó por teléfono a la compañera Claudia, a petición de la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, para proponerle una alianza de exploración entre Petrobras y Pemex a 2,500 metros de profundidad en el Golfo de México. ¿Sabía que Pemex podría recibir una ayuda significativa de Petrobras?, le preguntó a Sheinbaum. Esperen, ¿me están diciendo que el presidente de Brasil tuvo que llamar a México para ofrecerle que su petrolera rescate a la nuestra? Pemex, la empresa emblema de la soberanía energética mexicana, necesita que Petrobras le enseñe a explorar en aguas profundas. Eso no es colaboración, eso es admitir que no sabemos hacerlo solos. Y el contexto es peor. La producción de Pemex se ha desplomado hasta la mitad de su nivel máximo de hace 2 décadas. Pocas grandes empresas internacionales han anunciado proyectos en México. Pemex lleva años sin explorar en aguas profundas por falta de tecnología y capital. Petrobras es la empresa que mejor domina ese territorio en el mundo y Lula lo sabe, por eso llamó. Pero aquí está la ironía deliciosa. Con el petróleo a $112, cualquier proyecto de exploración en aguas profundas vale el doble que hace 3 semanas. El timing no puede ser mejor. Lula le está ofreciendo a Sheinbaum un salvavidas justo cuando el barco se está hundiendo, pero el océano está lleno de oro. La pregunta no es si México debería decir sí. La pregunta es, ¿por qué carajos no lo hizo antes? Pemex, la joya de la corona nacionalista, necesita ayuda de Brasil para explotar su propio territorio. Eso es el resumen perfecto de cómo la soberanía energética se convirtió en eslogan sin sustancia. Petrobras saca petróleo, Pemex saca comunicados. Sheinbaum anunció desde Quintana Roo la salida de 2 barcos más de ayuda humanitaria a Cuba. Uno de la Secretaría de Marina desde Veracruz y otro desde Yucalpetén, Yucatán. Además, adelantó que buscarán aprobar con combustibles a la isla sin afectar a México. Y ahí está la frase clave, sin afectar a México. O sea, si hay un costo, solo que no lo dicen. Porque hagamos cuentas, Trump ha buscado aislar energéticamente a Cuba, México le manda barcos con ayuda y ahora también combustible. Mientras tanto, México está negociando el TEMEC con Estados Unidos. Entonces Sheinbaum está navegando literalmente entre la solidaridad latinoamericana y no irritar a su principal socio comercial. Eso es diplomacia de cuerda floja en alta mar. Y por si fuera poco, la Marina también facilita permisos a la flotilla Nuestra América, conformada por activistas que parten de Puerto Progreso con 30 toneladas de ayuda humanitaria. Entonces, ¿ahora los activistas también hacen política exterior? Con permiso del gobierno, que a su vez negocia con el gobierno que bloquea a Cuba. No sé si es valentía o si es caminar por la cuerda floja con los ojos vendados, pero lo que sí sé es que Sheinbaum acaba de mandar barcos a Cuba justo cuando Trump está viendo. Y eso o es mensaje o es descuido. Y con este gobierno ya no se sabe. Sheinbaum presentó este domingo la Cartilla de Derechos de las Mujeres en 67 lenguas indígenas. 67. Por primera vez en la historia, millones de mujeres indígenas van a poder leer en su idioma que tienen derechos. Pero esperen, lo leerán por primera vez en 2026, 500 años después de la conquista. México tiene 68 lenguas nacionales reconocidas y millones de hablantes que no tienen acceso a información jurídica en su idioma. Entonces, esta cartilla no es un logro, es un pendiente que se tardó siglos en resolver. Una cartilla de derechos no resuelve la violencia, no, pero es el primer paso para que una mujer sepa que tiene derechos que tiene que defender y que pueda leerlos en su lengua sin intermediarios. El anuncio llega el 22 de marzo, a pocos días de concluir el mes de la mujer, en el año en el que el feminicidio sigue siendo la tercera causa de muerte violenta de mujeres en México. El contraste entre la cartilla y la realidad es el mensaje.
porque puedes tener 67 traducciones de tienes derechos, pero si el Estado no garantiza que esos derechos se cumplan, la cartilla es papel bonito, nada más. Y justo ese mismo domingo, mientras Sheinbaum presentaba la cartilla, el PAN gritaba, rompa el pacto. En la Alameda, 2 versiones de México en el mismo día, una que traduce derechos a 67 lenguas, otra que grita que el gobierno tiene pactos con el crimen, y ambas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Bienvenidos a 2026. Esta semana se disputarán los partidos de repechaje mundialista en Guadalajara, la primera prueba real de seguridad internacional post-Mencho con delegaciones extranjeras en el país y un operativo de 12,000 elementos, sistemas antidrones, la línea 5 del Macro prometida. El mundo volteará a ver Guadalajara y Guadalajara necesita que todo saliera bien, porque el antecedente del Mundial de clavados cancelado ya no puede ser el espejo en el que nos miramos. Y si Guadalajara pasa el examen, los partidos se juegan sin incidentes mayores y las delegaciones se van en paz. El gobierno tendrá su narrativa para las próximas semanas. Y eso es clave porque faltan 80 días para el partido inaugural. Si los partidos de repechaje salen bien, Guadalajara le dará al país la confianza que necesitaba. Ahora falta ver si esa confianza aguanta hasta junio, con la gente en las calles y un narcogringo en el trono del cártel Jalisco. 80 días. El reloj ya empezó. Empezamos la semana con la agenda cargada. Hoy lunes, comisiones del Senado dictaminan el Plan B electoral y el miércoles 25, el Pleno del Senado lo votará. Si se aprueba, Sheinbaum puede legalmente hacer campaña en su propia revocación de mandato desde octubre. En el frente energético, la semana arranca con el Brent en $112. Cada punto que suba serán 11.6 mil millones de pesos más para México. Cada punto que baje, alivio para el IEPS. Lula llamó a Sheinbaum para que Petrobras rescate a Pemex. La respuesta todavía no llega, pero el petróleo sí. Y la cuenta regresiva que define todo. Faltan 80 días para el partido inaugural del Mundial. México encontró la fórmula perfecta, ganar billones con una guerra que no peleó, mientras el narco más buscado tiene pasaporte gringo y la oposición rifa candidaturas como si fueran airdrops. Todo esto mientras faltan 80 días para el Mundial y la gente promete regresar justo para el kickoff. Si esto fuera serie, la cancelarían por inverosímil. Nos vemos el jueves. Soy Íñigo y esto fue México Centro.